Ya. ¿Ven la diapositiva, no es cierto? ¿Sí? Este es el concepto que vamos a trabajar. Potencia eléctrica. ¿Estamos? La potencia eléctrica tiene que ver con un efecto, ¿no?, de la conducción de la corriente. Por lo general, sucede siempre, ¿no?, que cuando la corriente está circulando, ¿no?, por algún material, este material se calienta, ¿no? Hay aquí una transformación de energía eléctrica en energía térmica, ¿no? Lo que sucede es que cuando los portadores de carga que forman la corriente eléctrica tratan de moverse dentro del material, chocan continuamente con la estructura del material, con los átomos que están más o menos en posiciones fijas o con los iones que están más o menos en posiciones fijas, ¿no? Obviamente esos átomos o iones tienen movimiento vibratorio, ¿no?, que depende de la temperatura que tenga la materia, el material. Pero estos portadores de carga que forman la corriente sufren colisiones continuamente con estos átomos o iones vibrantes. Obviamente, ¿no es cierto?, esta colisión no es una sola colisión, ¿no? Son miles de millones de colisiones porque es un número grande, ¿no? El número grande de portadores de carga los que forman la corriente, ¿no? Estas colisiones implican entonces que haya una transferencia o que existe una transferencia de energía de los portadores de carga hacia los átomos o iones. Y por lo tanto, entonces, estos átomos o iones comienzan a vibrar con amplitud mayor, ¿no? Van tomando energía, ¿no es cierto?, de los portadores de carga, ¿no? Y entonces, ¿no es cierto?, comienzan a vibrar con mayor amplitud. Este incremento de energía cinética, ¿no?, se traduce en un incremento de temperatura del material, ¿no? Y es un efecto inevitable para todos los materiales, ¿no? Así entonces, ¿no?, este proceso de transformación de energía eléctrica en energía térmica, como consecuencia de las colisiones continuas entre los portadores de carga y la estructura cristalina del material, ¿no?, es lo que nosotros conocemos como efecto Joule. Tiene muchas aplicaciones el efecto Joule, ¿listo? Una gran cantidad de aplicaciones, continuamente los vamos a estar viendo aplicaciones. Por ejemplo, las planchas, ¿no?, utilizan este efecto Joule, ¿no? Los calefactores eléctricos, ¿no?, donde calentamos con los calentadores de agua, allí utilizamos el efecto Joule, ¿no? Las estufas eléctricas utilizan el efecto Joule, transformación de energía eléctrica en energía térmica. Los secadores de pelo utilizan este efecto de transformación de energía eléctrica en energía térmica. Y así se pueden examinar, ¿no es cierto?, una gran cantidad de aplicaciones. Lo que nosotros vamos a examinar ahora es el concepto de potencia eléctrica. Vale decir, la rapidez, digo rapidez porque la potencia eléctrica tiene que ver trabajo partido por tiempo, ¿no? Por eso, la rapidez con que se disipa la energía eléctrica o la rapidez con que se transforma la energía eléctrica en energía térmica. Fundamentalmente, a eso se refiere el concepto de potencia eléctrica o ese es su significado práctico. Para eso nosotros consideramos un conductor cilíndrico como el que está mostrado ahí en la figura, ¿no?,
horizontal, ¿no? Por el cual circula una corriente de intensidad I que va de izquierda a derecha. ¿Listo? Y vamos a tomar dos secciones, la sección 1 que está en el punto 1 y la sección que está en el punto 2. ¿Listo? O bien dos puntos, 1 y 2. Esos puntos o esas secciones, ¿no?, están en potenciales B1 y B2. Entonces, donde está 1, hay un potencial B1. Toda esa línea segmentada que está allí vertical indica potencial B1. En la línea segmentada vertical 2 hay un potencial B2. Y obviamente, ¿no es cierto?, B1 es mayor que B2 porque la corriente va desde 1 a 2, ¿no? Siempre las corrientes eléctricas van a circular en los conductores o en los materiales de potencial mayor a potencial menor. Como cuando, por ejemplo, el agua va de un estanque que está más alto a otro que está más bajo. Si conectamos un estanque que tiene agua arriba, que tiene agua y que está a una cierta altura, con otro estanque que está abajo, ¿no?, y los conectamos por una manguera, naturalmente que el agua va a circular del estanque que está arriba hacia el que está abajo. Y eso porque el que está arriba tiene mayor energía potencial que el que está abajo. Allí el caudal de agua irá de energía potencial mayor a energía potencial menor. Acá igual, ¿no? Acá la corriente eléctrica va de 1 hacia 2, lo que significa que en B1, ¿no es cierto?, el B1 es un potencial mayor que B2. Ese es el sentido natural de la corriente, de circulación de la corriente eléctrica. Vamos a suponer, ¿no?, que U1 es la energía eléctrica de una cantidad de carga delta Q que pasa a través de la sección 1. A través de la sección 1, en un tiempo delta T, repito, a través de la sección 1, en un tiempo delta T, pasa una cantidad de carga delta Q. Y esa cantidad de carga delta Q tiene una energía eléctrica U1. En ese mismo tiempo, a través de la sección 2, pasa la misma cantidad de carga delta Q, ¿no?, pero en ese mismo intervalo de tiempo. Y esta cantidad de carga delta Q que pasa a través de la sección 2 y que tiene esa energía U2, ¿no es cierto?, tiene esa energía U2, ¿no? Así entonces, U1, cantidad de energía que tiene la carga delta Q, que pasa por la sección 1 en el tiempo delta T. U2, cantidad de energía que tiene la carga delta Q, que pasa a través de la sección 2 en el mismo tiempo delta T. Entonces, ¿no es cierto?, esa U1 será igual a el potencial eléctrico que hay en la sección 1, B1 por delta Q. Y lo mismo, U2 será igual a B2 por delta Q. La pérdida de energía eléctrica entre los puntos 1 y 2. ¿Y por qué hablamos de la pérdida de energía eléctrica? Porque B1 es mayor que B2. ¿Ve? Entonces, delta U, que es igual a U1 menos U2, va a ser igual a B1 menos B2, multiplicado por delta Q. Ahí nomás, ¿no es cierto?, reemplazamos B1 delta Q y B2 delta Q y nos queda la expresión abajo. Esa diferencia de potencial, B1 menos B2, la llamamos B. ¿Listo? B. Entonces, el delta U nos queda B por delta Q. Como P, a ver, regresemos al anterior. Delta U igual B multiplicado por delta Q. Entonces, ¿qué vamos a hacer en esa última relación? Dividir el miembro izquierdo y el miembro derecho por delta T. ¿Listo? Nos va a quedar delta U dividido por delta T igual V por delta Q partido por delta T. Esa delta U partido por delta T, ¿no es cierto?, es energía eléctrica dividido por tiempo, ¿no? Mide la rapidez, ¿no?, la rapidez con que se disipa la energía eléctrica. Eso es lo que nosotros llamamos la potencia P. P, entonces, potencia igual delta U partido por delta T igual V por delta Q partido por delta U, por delta T. Y ese delta Q dividido por delta T es la intensidad de corriente. Así entonces, la potencia P, ¿no?, es
voltaje por intensidad de corriente, ¿no? Este voltaje multiplica, dice ahí la potencia P se mide en voltaje partido por amper, es voltaje multiplicado por amper, ¿no? Es lo que se conoce con el nombre de watt. El watt es la unidad de potencia, ¿no? La potencia P, ¿no es cierto? En este caso, ¿no? Es un parámetro súper útil, ¿no? ¿Estamos? Porque nos determina la capacidad que tiene el material de disipar la energía eléctrica, ¿no? Generalmente todos los dispositivos eléctricos, ¿no? Herramientas, ¿no? U otros, máquinas, etcétera, tienen que tener indicado ese parámetro P de potencia. Por ejemplo, caso sencillo, las ampolletas, ¿ve? Las ampolletas que usamos no son de diferente potencia. Algunas son, por ejemplo, de 100 watts, otras son de 25 watts, otras son de 160 watts, etc. Esos valores, por ejemplo, una ampolleta de 100 watts significa que disipa 100 joules de energía eléctrica por unidad de tiempo. Transforma 100 joules de energía eléctrica, ¿no? por segundo, ¿no? En otro tipo de energía, ¿no? Entonces, generalmente las potencias que vienen indicadas en los dispositivos eléctricos, ¿no? Indican, ¿no es cierto?, con qué rapidez ese dispositivo, ¿no? Disipa la energía eléctrica. Por supuesto que, ¿no es cierto?, es una medida de la rapidez con que estamos consumiendo energía eléctrica. La energía eléctrica no es gratis, hay que pagarla, ¿no? Por lo tanto, a mayor potencia, mayor disipación de energía eléctrica, mayor utilización de energía eléctrica, ¿no? La ampolleta es un caso de transformación de energía eléctrica en energía luminosa, también térmica, ¿listo? Porque las ampolletas se calientan un poco. Bueno, salvo las LEDs que se calientan muy poquitito, ¿no? Pero las de filamento sí producen energía eléctrica, que transforman energía eléctrica en energía luminosa, fundamentalmente, y también energía térmica. En el caso de los calentadores de agua, que pueden ser de 500 watts, 1000 watts, 2000 watts, bueno, si es de 2000 watts, entonces está consumiendo 2000 joules de energía eléctrica por segundo. ¿Estamos? Claro, en ese caso, digamos, el calefactor eléctrico, el que usamos para calentar el agua, transforma, está utilizando la transformación de energía eléctrica en energía térmica. Esa relación 16, P igual V por I, ¿no? También puede escribirse de otras formas si nosotros usamos la ley de Ohm, ¿no? V igual I por R, ¿no? Entonces, allí en las ecuaciones 17 y 18 se muestran fórmulas diferentes para la potencia. ¿Estamos? I cuadrado por R, la 17 dice que P igual I cuadrado por R, la 18 dice que P igual V cuadrado partido por R. Frente a un problema de cálculo de potencia, uno puede usar cualquiera de esas tres, tiene que adecuarla, ¿no es cierto?, fundamentalmente a los datos que nos dan, ¿no? ¿Estamos? Pero tenemos tres alternativas. Así que según los datos que nos dan, podemos usar la ecuación 16, 17 o 18 para calcular potencia. Veamos un par de ejemplos sencillos para adentrarnos y después lo complejizamos un poco más. Dice el siguiente ejemplo. El costo de energía eléctrica es de 150 pesos por kilowatt hora. El kilowatt hora es una unidad de energía, no de potencia. ¿Listo? Kilowatt hora significa 3.600.000 joules. Es una unidad práctica de energía, ¿no?, que se utiliza, digamos, para poder medir los consumos de energía eléctrica, ¿no? Por ejemplo, los consumos de energía eléctrica domiciliarios se expresan en kilowatt hora y no en joule, aun cuando el joule es la unidad en el sistema internacional de unidades, el joule es la unidad de energía. Acá, ¿no es cierto?, para los consumos de energía eléctrica usamos el kilowatt hora porque es más práctica, ¿no? Equivale a 3.600.000 joules.
Si los costos de energía eléctrica se midieran en joule, serían números fantásticamente grandes. Entonces, mejor usamos el kilowatt hora, que es más cómodo, ¿no? Entonces, dice el ejemplo, el costo de energía eléctrica es de 150 pesos por kilowatt hora. ¿Cuánto cuesta hacer funcionar un dispositivo durante 4 horas si tiene una resistencia de 120 ohms y funciona a 220 volts? Ya, veamos eso. ¿Cuánto cuesta hacer funcionar un dispositivo durante 4 horas? ¿No? Ese es el tiempo que lo vamos a hacer funcionar. Lo hacemos funcionar entonces durante 4 horas, ¿no? Si tiene una resistencia R, ¿no?, de 120 ohms y funciona a un voltaje B de 220 volts, ¿no? Nos dan el B y el R, ¿no? ¿Qué podemos calcular? La potencia P. P igual V cuadrado partido por R. ¿Eh? La fórmula 18 es la que estamos usando. El V serían 220 volts al cuadrado, dividido por la resistencia R, que es 120 ohms. Entonces, tomamos 220, ¿no? ¿No es cierto? Lo elevamos al cuadrado, ¿no?, y lo dividimos por 120. ¿No? Nos da 403,3 periódico, ¿no? Watt. ¿Bien? Entonces la potencia P es 403,3, lo aproximamos a 403 watts, ¿listo? Esos 403 watts, ¿no?, lo vamos a escribir como 0,403 kilowatts. 0,403 kilowatts, porque el kilo significa 1000. ¿Eh? ¿Estamos? Y entonces, ¿no?, la potencia nos queda 0,400 kilowatt hora. Para calcular la cantidad de energía, la cantidad de energía, usamos delta U igual potencia multiplicado por tiempo, ¿no? En la ecuación 16, en el extremo izquierdo dice P igual delta U partido por delta T. ¿Eh? P igual delta U partido por delta T. De ahí despejamos el delta U. Delta U igual P multiplicado por delta T. Entonces, esto va a ser 0,403 kilowatts multiplicado por 4 horas. 4 horas. Y 0,403 multiplicado por 4 nos da 1,612 kilowatt hora. Al multiplicarlo por las 4 horas, nos va a quedar la unidad kilowatt hora. Entonces, el consumo de energía eléctrica de este dispositivo es de 1,612 kilowatt hora. ¿Listo? Eso es lo que se consume. Multiplicamos entonces ahora 1,612 por 150 y nos va a dar 241,8, o sea, lo aproximamos a 242 pesos.
Ese es el costo. ¿Ve? Multiplicamos la cantidad de kilowatt hora que consumió el dispositivo, 1,612, por el valor que tiene el kilowatt hora, que es 150. Le da 242 pesos. De esa manera se van calculando los consumos, los costos de energía eléctrica, ¿eh? Con esas fórmulas simples y sencillas, ¿eh? Profe, Dígame. ¿el tiempo por cuánto lo multiplicó? ¿Cuál? En la ecuación 16, para que le diera los 242. Ah, los 1,612 kilowatt hora. Esa es la cantidad de energía, ¿no es cierto? La cantidad de kilowatt hora que consume, 1,612. Y eso, para saber cuánta plata es, lo multiplico por el valor que tiene el kilowatt hora, que es 150. ¿Mm? Ah, ya. ¿Listo? Porque el dispositivo te gasta 1,612 kilowatt hora. Esa es la cantidad de energía que te gasta. Y ahora, para saber cuánta plata me significa eso, lo multiplico por el valor que tiene el kilowatt hora, que es 150. ¿No? Ahí yo le puse 150 pesos, pero en nuestro país es menor es el que el 150. Debe estar en el orden de los 100 pesos, un poco menos, un poquito más. ¿Listo? Ese es un ejemplo simple, sencillo, ¿ves? Pero de esa manera se van calculando. Ejemplo siguiente. Una batería de 12 volts se conecta a una bombilla cuyas especificaciones son potencia máxima de 20 watts cuando la intensidad de corriente, cuando la intensidad es 2 amperes. ¿Se funde la bombilla? La bombilla tiene las siguientes especificaciones. La potencia que desarrolla ella, la potencia máxima que desarrolla es de 20 watts cuando la intensidad es de 2 amperes. Ahora, si esa bombilla la conecto a una batería de 12 volts, ¿se quema o no se quema? A ver, ¿cómo van a decidir esa respuesta? ¿Cómo vamos a decidir eso? ¿Cuáles son los datos útiles que yo tengo que usar en este caso? Lo siguiente, me dice que la potencia que está desarrollando, la potencia de la bombilla es de 20 watts cuando la intensidad es de 2 amperes. Con esos dos datos, potencia 20 watts, intensidad 2 amperes, utilizo la ecuación 17 para calcular la resistencia que tiene la bombilla. Esa resistencia es propia de la bombilla, no depende de la potencia ni de la intensidad, no, para nada, ¿listo? Es una característica que tiene la bombilla. Ya, veamos, ¿cuánto nos da la resistencia de esta bombilla? Usamos la ecuación 17. Tomamos la potencia P, que es 20 watts, y la dividimos por I cuadrado, o sea, por 2 al cuadrado. Eso nos va a dar una resistencia de 5 ohms. Esa es la resistencia que tiene, ¿no es cierto?, esta ampolleta, esta bombilla. 5 ohms. Ahora, ¿qué hacemos? Tomamos esta bombilla, ¿no es cierto?, que ya sabemos que tiene 5 ohms, y la conectamos a una batería de 12 volts para ver qué potencia se disipa, porque cuando la conectamos a la batería de 12 volts, no sabemos si acaso es la batería adecuada o no. No sabemos qué voltaje soporta esta bombilla. Entonces usamos la ecuación 18, ¿no? P igual a B cuadrado, 12 al cuadrado, 12 por al cuadrado, dividido por la resistencia que ya la calculamos, que vale 5 ohms. ¿Ve? Y entonces, ¿no es cierto?, 12 al cuadrado son 144, dividido por 5 nos da una potencia de 28
26,8 watts. ¿Qué significa eso? Que estamos obligando a la bombilla a gastar o a utilizar una potencia mayor que la que ella está, para la cual ella está diseñada. Por lo tanto, entonces, esa bombilla, al conectarla a esa batería de 12 volt, se quema. ¿Eh? ¿Quedó claro? ¿Quedó claro el ejercicio? ¿No se escucha? Profe, yo quedé con un poco de dudas en la parte de cómo se sacaba la resistencia, que justo me tuve que parar. En el eje, ya, veamos, lo repetimos el ejercicio. La batería de 12 volt se conecta a una bombilla cuyas especificaciones son potencia máxima de 20 watts cuando la intensidad es de 2 amperes. Esos dos últimos datos son los que utilizamos. ¿Por qué? Porque cuando la corriente es de 2 amperes, la potencia disipada es de 20 watts. ¿Listo? Esa es la potencia máxima que tiene. Ya, entonces con esos dos datos, potencia máxima de 20 watts e intensidad de corriente 2 amperes, usamos, ¿no es cierto?, la ecuación 17 para calcular la resistencia. A ver, calcúlela. Tiene que dividir potencia por I cuadrado. 20 watts dividido por 2 al cuadrado. Eso le va a dar 5, ¿no? Porque es 20 dividido por 4. Y esos son 5 ohms. Esos 5 ohms es la resistencia que tiene la ampolleta o la bombilla. Eso es constante, no cambia. Eso es propio de la ampolleta, ¿listo? No va a depender si yo cambio la potencia, si yo cambio la intensidad. Si yo cambio la potencia va a cambiar la intensidad, pero la resistencia no va a cambiar, porque es característica de la bombilla está hecha con esa resistencia. Entonces su resistencia es de 5 ohms. Y ahora tomo la bombilla y la conecto a una batería de 12 volt. ¿La quema o no la quema? Entonces, para saber eso, usamos la ecuación 18. ¿Ve? Y calculamos otra vez potencia. La ecuación 18. Tomamos el voltaje, que son los 12 volt al cuadrado, y lo dividimos por la resistencia de 5 ohms. El voltaje 12 volt al cuadrado dividido por 5 ohms. ¿Ve? Eso nos da 28,8 watts, porque es potencia lo que estamos calculando. 28,8 es un número más grande que 20. La potencia máxima que desarrolla esta potencia son 20 watts. Y ahora, cuando la conectamos a una batería de 12 volt, la obligamos a consumir 28,8 watts. No está hecha para eso. No. Obviamente, quemamos la ampolleta. Se funde la bombilla. ¿Listo? ¿Me entiende? Sí, profesor, muchas gracias. Ya, ok. Veamos un ejemplo un poquito más complicado, ¿no? ¿Estamos? Un poquito más complicado, más largo. Como el siguiente. Queremos diseñar un calefactor que disipe una potencia máxima de 2500 watts. Ya, ahí tenemos un dato. Potencia máxima igual 2500 watts. Vale decir que este calefactor no puede disipar más de 2500 watts. Si lo conectamos a una fuente que lo haga consumir más de 2500 watts, se va a quemar. ¿Entiende? No va a funcionar, lo vamos a dañar. Cuando se conecta a una fuente de 220 volts, voltaje 220 volts. Es como pensar en un calefactor, como que usted va a la tienda y se compra un calefactor de 2500 watts, ¿listo? Para hacerlo funcionar en su casa, porque en su casa el voltaje es de 220 volts. Suponiendo que el material del calefactor es un alambre de nicromen de diámetro 0,16 milímetros. Diámetro 0,16 milímetros. Resistividad Rho. Es un dato importante.
1,5 por 10 elevado a por 10 elevado a menos 6 ohm por metro. Eso es a 20 grados Celsius. Esa resistividad ρ a 20 grados Celsius es la resistividad ρ sub 0, la resistividad de referencia que se tiene. Y su coeficiente de resistividad térmico alfa es 0,4 por 10 elevado a menos 4. Se mide en 1 partido por Kelvin o 1 partido por grados Celsius, también a 20 grados Celsius. Determine su largo si la potencia máxima que se desarrolla se obtiene cuando la temperatura del nicrón es de 600 grados Celsius. ¿Listo? Entonces el calefactor, cuando lo conectamos, está frío, ¿listo? Pero en la medida que empieza a pasar corriente, ¿no?, el calefactor comienza a calentarse. ¿Estamos? Comienza a variar su resistividad, comienza a variar su resistencia. Cuando el calefactor, o sea, cuando el alambre de nicrón alcanza los 600 grados Celsius, entonces, ¿no es cierto?, comienza a disipar esta potencia máxima que habla que es de 2500 watts. ¿Listo? Los 2500 watts no se empiezan a disipar o a gastar al tiro, no, porque primero está frío el material. Primero el resistor está frío, ¿listo?, a la temperatura ambiental, pero después empieza a subir. Ya. ¿Cómo vamos a hacer este problema? Tiene varios datos, ¿listo? Pero hay que usar varias ecuaciones. Primero vamos a calcular, ¿no es cierto?, el valor de la resistencia eléctrica R cuando el calefactor está funcionando con su potencia máxima de 2500 watts. ¿Ve? Eso es lo primero que hacemos. O sea, cuando la temperatura del nicrón es de 600 grados Celsius. Cuando la temperatura del nicrón es 600 grados Celsius, ya el calefactor está funcionando con su potencia máxima. Entonces vamos a ver qué resistencia R tiene allí en ese momento. Usamos, ¿no es cierto?, la ecuación R igual V cuadrado partido por P. Esa. La sacamos de aquí, de la 18. De la ecuación 18 la sacamos, ahí la volví, ¿ve? 18. R igual V cuadrado partido por P. ¿Ve? De esa ecuación 18 despejamos R. Eso fue lo que hice aquí. R igual V cuadrado partido por P. El V son los 220 volts, ¿no? Donde se enchufa, digamos, el calefactor. Y lo dimos por 2500 watts. Eso nos da 19,36 ohm. Ese es el valor de la resistencia a los 600 grados Celsius. ¿Listo? A los 600 grados Celsius. 19,36 ohm. Ahora nosotros vamos a usar esta relación para la resistencia. Recuerden que la resistencia R depende de varios parámetros. Algunos que dependen de la naturaleza del material y otros parámetros geométricos. R igual ρ por L partido por A. El ρ es la resistividad. Eso es característico del material. Es propio del material y cambia de un material a otro. Pero esta R también, ¿no es cierto?, para un mismo material es proporcional con el largo e inversamente proporcional con el área A. R igual ρ por L partido por A. L y A son los parámetros geométricos, ¿no? Podemos tener un mismo tipo de material, pero si son distintos largos y distintas secciones, entonces las resistencias serán distintas, aunque sea el mismo material. Y además usamos ρ igual ρ sub 0 multiplicado por 1 más alfa por delta T. ¿Listo? Ese ρ, que es igual a ρ sub 0 por 1 más alfa delta T,
lo reemplazamos en la ecuación anterior, en la de R. Entonces, se obtiene R igual ρ sub 0 multiplicado por 1 más alfa delta T, todo eso multiplicado por L partido por A. ¿Ve? Toman el ρ, ¿no? Igual ρ sub 0 por 1 más alfa delta T y lo reemplazan en la ecuación anterior, en esa que dice R igual ρ por L partido por A. ¿Está claro eso? ¿Si ven cómo se hace? Y después, ¿no es cierto? Se obtiene R igual ρ sub 0 multiplicado por 1 más alfa delta T y todo eso por L partido por A. Y de esa última expresión despejamos el L, que es lo que nos están pidiendo calcular. L igual R por A dividido por ρ sub 0 multiplicado por 1 más alfa delta T. Reemplazamos el R que calculamos, 19,36 ohm. Lo multiplicamos por el área A, pi por radio al cuadrado. Aquí me faltó algo, parece, ¿no? El radio, ¿cuánto era el diámetro? No. No, está bien. Aquí usé pi por d cuadrado cuarto, ¿no? Para calcular el área. Pi por el diámetro al cuadrado partido por 4. Entonces multipliqué pi por el diámetro, 0,16 por 10 elevado menos 3. Hay que expresarlo en metros, ¿no? Al cuadrado dividido por 4, ¿no? Y en el denominador colocamos el ρ sub 0, y ya sabemos cuánto es, 1,5 por 10 elevado menos 6, y lo multiplicamos por 1 más alfa por delta T. El alfa es el 0,4 por 10 elevado menos 4. Y el delta T es la variación de temperatura, desde 20 a 600, o sea, 580 grados Celsius. Ya. Listo. Hacen toda esa operación, debe darle 0,2536 metros. Profe, Dígame. ¿por qué los 580? Porque la temperatura va desde 20 grados Celsius, ¿no?, hasta 600. ¿Estamos? ¿Me entiendes? ¿No podría ser los 600? No, porque es delta T, variación de temperatura. Verdad. Ya. Ese delta T, mira, escúchame, ese delta T es igual a T menos T0, ¿listo? T menos T0. Y el T0 es lo que se llama la temperatura de referencia, que usualmente es 20 grados Celsius. ¿Listo? Y el T es la temperatura máxima, que en este caso es de 600 grados Celsius. Por eso es de 20 a 600, 580 grados Celsius. Mira. ¿Estamos listos entonces con este? Ok. Último ejemplo. Por un hilo recto de gran longitud, o sea, muy largo, y resistencia eléctrica R constante, circula una corriente variable en el tiempo tal que su valor es. Acá la corriente I no es constante, es variable. ¿Cómo es esta intensidad de corriente I de T? Igual a I sub 0 partido por T mayúscula al cuadrado, todo eso multiplicado por T, factor de T mayúscula menos T. Es una corriente, digamos, es como un pulso de corriente, nada más. Porque esa corriente, ¿no es cierto?, pasa cuando el tiempo T minúscula va entre 0 y T mayúscula. ¿Listo? Entre 0 y T mayúscula. Por ejemplo, si el T mayúscula es 1 minuto, entonces esa intensidad de corriente circula entre 0 y 1 minuto, nada más. Y después, para cualquier otro tiempo, es 0. Por eso le puse I de T igual 0 para cualquier, se puse si cualquier, ¿no?, otro caso, ¿no? Entonces, si el tiempo T está fuera de ese intervalo, 0 a T mayúscula, la corriente es 0. Nos piden calcular
la carga que circula por el alambre en el intervalo de tiempo que va desde menos infinito hasta más infinito. Y después calcule la potencia disipada en el alambre en el mismo tiempo. Uno pudiera pensar que como aquí el tiempo va de menos infinito a más infinito, no podría ser. En realidad el tiempo tiene que ir de cero a infinito porque el tiempo negativo no existe dentro del campo de la física, hasta el momento por lo que yo sé. El tiempo t no puede ser, pero lo vamos a calcular teóricamente. Y entonces calcular la potencia disipada en el alambre al mismo tiempo. Vamos a resolver la letra A. ¿Listo? Para resolver la letra A, nosotros tenemos que partir de la base que la intensidad de corriente I, ¿no?, es la derivada de la carga Q respecto al tiempo. La I es dQ a dt. ¿Listo? dQ a dt. Entonces, como I es dQ a dt, el dQ será igual a I multiplicado por dt. Y por lo tanto, Q va a ser la integral de I multiplicado por dt. ¿Estamos? Ahí tenemos. Q, entonces, integral desde menos infinito a más infinito de I dt por dt. Eso a partir de la definición de la intensidad de corriente. Y ahora, en el integrando, donde está I dt, ponemos la corriente. I sub 0 partido por t cuadrado multiplicado por tt menos t cuadrado. ¿Ve? El I sub 0 y el t cuadrado son constantes, la sacamos fuera de la integral. Pero esta integral, que va de menos infinito a más infinito, la colocamos ahora entre 0 y t mayúscula nada más, porque fuera de ese intervalo la intensidad de corriente es 0. O sea, de menos infinito a 0, corriente 0. Y para t, y desde t a más infinito, también corriente 0. Por eso nos queda solamente de 0 a t. Integramos esa expresión y nos da I sub 0 por t mayúscula partido por 6. Esa es la cantidad de Coulomb que circula, ¿no es cierto?, en ese intervalo de tiempo. ¿Alguna pregunta sobre esto? Este es un caso de una intensidad de corriente variable en el tiempo. Ya vamos a ver otros casos. B. La potencia disipada la calculamos a partir de la expresión P igual integral de menos infinito a más infinito de I de t al cuadrado R de t. ¿Por qué eso? Porque la potencia P, ¿estamos? La potencia instantánea es I cuadrado por R, ¿no? ¿Estamos? A ver, veamos aquí fórmulas atrás. Esa que estamos ahí. P. A ver, donde dice, no, aquí está mal, ¿listo? Ahí donde dice potencia disipada, es decir, la energía disipada, ¿listo? La energía disipada, igual abajo, en la letra P, dice la potencia disipada es la energía disipada. Bueno, ahí tenemos que tomarnos, ¿cierto?, solamente la intensidad de corriente I de t elevado al cuadrado, ¿no? ¿Ves? La que está arriba, ¿no? Integramos otra vez, ¿no?
¿no es cierto? Y nos va a dar I0 cuadrado TR partido por 30. Voy a hacer la modificación pertinente aquí yo para cuando les baje la diapositiva, que no la he bajado todavía. Ahí solamente es cuestión de integrar nomás una función polinómica. Ok, listo. Ya. Terminamos esta diapositiva, ¿no? Ya. Terminamos entonces la diapositiva de la corriente eléctrica. ¿Listo? Le voy a dar unos 5 minutos de descanso, ¿estamos? Y seguimos, digamos, en unos 5 minutos más con el otro tema que son las fuerzas electromotrices y, digamos, combinación de resistencia, leyes de Kirchhoff. Antes que se vaya. Yo hice modificaciones en cuanto a la segunda prueba. ¿Listo? ¿Estamos? De la fecha tuve que modificarla por esa semana de receso que tuvimos. Así que ahora en el siguiente módulo les digo cuándo quedó fijada la segunda fecha. Ustedes analicen esa fecha y el próximo martes o me avisen si están de acuerdo, si no están de acuerdo, ¿no? Para ver cómo lo hacemos, si hay que fijar otra fecha. ¿Estamos? Nos vemos en 5 minutos más.
Pensando también de que no te digo que ella no estaba participando por el tema de